Discípulo rebelde de Platón y tutor de Alejandro Magno, rechazó las ideas por la observación empírica, sentando las bases de la ciencia. Definió la virtud como equilibrio. Su lógica con silogismos revolucionó el razonamiento. Apodado la Estagirita, entendió al hombre como un animal racional y político. Creyó firmemente que solo lo individual, lo particular, es real. Aristóteles fue uno de los filósofos más importantes de la historia, a nivel de su maestro Platón. Juntos, son como los padres fundadores de la filosofía occidental. Aunque Sócrates fue clave, él no dejó ningún escrito, así que Aristóteles y Platón son los que marcaron el rumbo con sus ideas. Aristóteles nació en el 384 a.C., en Estagira, hoy Grecia. Su padre era médico del rey de Macedonia, lo que le dio acceso a una educación privilegiada. A los 17 años se unió a la Academia de Platón, en Atenas, donde estudió por 20 años. Al principio admiraba a su maestro, pero luego desarrolló sus propias ideas, incluso contradiciendo a Platón. Una de sus frases famosas fue: "Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad", mostrando que valoraba el pensamiento crítico sobre la lealtad ciega. La importancia de estos dos hombres es tal que se ha dicho que todos los hombres o somos platónicos o somos aristotélicos. Pensar como Platón, que creía en ideas abstractas y perfectas, o como Aristóteles, que prefería estudiar el mundo real. En el 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia lo contrató para educar a su hijo, el futuro Alejandro Magno. Cuando Alejandro se convirtió en rey en el 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar cerca al templo del dios Apolo Liceo. En el Liceo, Aristóteles y sus estudiantes investigaban temas como lógica, cómo razonar sin errores; física, para estudiar la naturaleza y sus leyes; biología, clasificar seres vivos; fue de los primeros en diseccionar animales; ética y política, cómo vivir bien y organizar sociedades justas. Con el apoyo económico de Alejandro, Aristóteles reunió una biblioteca gigante, algo raro en esa época, y hasta creó un zoológico para estudiar animales. A diferencia de Platón, que se enfocaba en teorías, Aristóteles era práctico, observaba, clasificaba y buscaba explicaciones en lo concreto. Por eso, se le considera el primer científico de la historia. Aristóteles creía que la educación era súper importante para que una sociedad funcione bien. En su libro Política, decía que si los gobiernos no se preocupan por educar bien a los jóvenes, el sistema político se vuelve débil y corrupto. Para él, la educación se debía adaptar al tipo de gobierno y enseñar valores que mantengan ese sistema estable. Además, pensaba que la educación no era solo aprender cosas, sino para entrenar a las personas en hábitos buenos y virtudes, como ser honestos o justos. Aristóteles insistía en que la educación debía ser pública y para todos, no algo que cada familia enseñe por su cuenta. ¿Por qué? Porque todos somos parte de una comunidad, y si cada uno educa a sus hijos de forma diferente, no se construye una sociedad unida. Por ejemplo, alababa a los espartanos porque ellos tenían leyes claras para educar a sus niños, asegurándose de que todos aprendieran lo necesario para ser buenos ciudadanos. ¿Recuerdan a Platón? Platón pensaba que existía un mundo de ideas perfectas que definen cómo son las cosas. Por ejemplo, decía que todos los caballos que vemos son copias imperfectas de un caballo ideal, que existe en otro plano. Para él, la verdad estaba en esas ideas, no en lo que vemos. Aristóteles, en cambio, es más práctico. Él creía que lo real son las cosas que tocamos,
que observamos. Para entender qué es un caballo, no necesitamos imaginar un caballo ideal, perfecto, sino estudiar a los caballos reales. Las ideas generales, como caballo, son solo nombres que ponemos después de ver muchos ejemplos. Aquí podemos ver grandes diferencias. Para Platón, las ideas perfectas están en otro mundo. Para Aristóteles, las ideas salen de observar el mundo real. Ahora, para explicar el cambio de las cosas, Aristóteles planteaba que en cada caso hay algo esencial que se mantiene, que lo conocía como ousia. Este término se refería al verdadero valor o naturaleza de una cosa. Por ejemplo, una silla puede cambiar de color, tamaño o estado, pero siempre sigue siendo una silla debido a su ousia, su esencia. Aristóteles no creía en un mundo de ideas perfectas y separadas de la realidad. Sostenía que los conceptos surgen en nuestra mente al observar los seres y encontrar similitudes entre ellos. Es decir, los conceptos como silla o perro no existen en otro mundo, como decía Platón, sino que son creaciones de nuestra mente al ver patrones en las cosas, y esto es lo que nos permite agruparlos en categorías que reflejan nuestra capacidad de pensar y comprender la diversidad del mundo. Aristóteles nos definía como animal racional y político, es decir, racional. Nos distingue la capacidad de pensar y reflexionar, lo que nos lleva a cuestionarnos el mundo y a desarrollar filosofía. Y político, como seres que usamos el lenguaje y vivimos en sociedad. No podemos existir aislados, necesitamos compartir y comunicarnos con otros. En contraste, a Platón no le interesaba tanto una visión basada en la experiencia de la naturaleza. En uno de sus diálogos, Sócrates expresaba que lo que verdaderamente importa son las ciudades, las relaciones humanas y la vida en comunidad, dejando de lado la preocupación por comprender cómo está formado el universo, algo que había sido tan relevante para los filósofos presocráticos. Aristóteles analizó cómo tomamos decisiones en su libro Ética Nicómaco. Explicó que cuando actuamos sin saber toda la información o bajo presión, como una amenaza, nuestras acciones no son totalmente libres. Por ejemplo, si te obligan a hacer algo contra tu voluntad, no es una decisión auténtica. Pero también aclaró que, en la vida real, nunca tenemos la información perfecta. Siempre decidimos con lo que sabemos en el momento, y eso no nos quita responsabilidad. ¿Cuándo una decisión no es libre? Según Aristóteles, hay dos casos. Ignorancia, actuar sin entender bien la situación. Por ejemplo, cuando prestas tu bicicleta a un amigo sin saber que la va a romper, tu acción fue buena, pero el resultado no lo previste. Y cuando hay fuerza externa, que alguien o algo te obliga a actuar. Por ejemplo, cuando te amenazan para que robes, técnicamente decidiste robar, pero no fue una decisión libre. A veces, la vida nos pone en situaciones donde todas las opciones son malas, pero aún así debemos elegir. Aristóteles lo explica con este ejemplo. Imagina que eres el capitán de un barco en una tormenta. Tu única opción es tirar la carga al mar para no hundirte, perdiendo dinero, o arriesgar la vida de todos. No quieres hacerlo, pero la tormenta te obliga a decidir. Aquí, la decisión es parcialmente libre. Técnicamente eliges, pero las circunstancias te presionan. Aristóteles diría que, aunque no sea ideal, sigue siendo responsable de tu elección, una opción que no representa lo que realmente deseas, en un sentido más amplio. Aristóteles sería como un científico filósofo hoy en día, porque para él no había separación entre ciencia y filosofía. Todo era estudiar el mundo. Observaba animales, plantas y hasta hacía experimentos con las herramientas de la época. Era práctico, pero también creaba teorías profundas. Sus obras son como una gigante enciclopedia que reunía todo el conocimiento de su tiempo, cuando no existían las especialidades como hoy en día. En esa época,
Todo se consideraba parte de una gran disciplina, que abarcaba, por ejemplo, la física, lo que hoy llamamos psicología, la teoría del alma, la política y otros temas que ni siquiera tenían nombre, siendo todos parte de lo que él definía como ciencia y conocimiento. Aristóteles dividió el saber en 3 tipos: ciencias productivas, que se dedican a crear objetos que sean a la vez bellos y útiles, por ejemplo la arquitectura o el arte; ciencias prácticas, que se enfocan en las acciones humanas, como actuar y vivir bien, por ejemplo la ética o la política; y ciencias teóricas, que buscan el conocimiento por sí mismo, el saber por saber, como la física, las matemáticas, la metafísica. En el 323 a.C., tras la muerte de Alejandro, su exalumno, Aristóteles dejó Atenas y se fue a Calcis. Dejó su escuela, el Liceo, en manos de Teofrasto, quien organizó sus escritos. Lamentablemente, solo conservamos apuntes de sus clases, como notas desordenadas, no los libros completos que escribió. A Aristóteles le gustaba dar clases por la mañana a sus alumnos más avanzados, paseando por los senderos del lugar. Como pasear en griego es peripatos, sus alumnos fueron llamados los peripatéticos. Los apuntes de esas clases, llamadas escritos esotéricos, son los que se conservan. Los otros, exotéricos, que eran más famosos en su época, por ejemplo Cicerón comparaba esos diálogos como un río de oro, se perdieron casi todos. Teofrasto, al ordenar los escritos de Aristóteles, puso unos libros después de la física y los llamó metafísica, lo que viene después de la física, y así nació el término metafísica. Para Aristóteles, la metafísica estudiaba preguntas como ¿qué es la realidad? ¿Qué hace que algo exista? Pero él no separaba esto de la física o la política. Todo era para entender el mundo. Aristóteles inventó la ética como un campo de estudio. La palabra griega ética tiene 2 sentidos. Carácter, tu forma de ser, por ejemplo, ser valiente u honesto. Y costumbre, los hábitos que aprendes con práctica. Por ejemplo, hacer ejercicio diario para ser fuerte. Para él, el objetivo de la vida era la felicidad, pero no como algo pasajero, como ganar un juego, sino como vivir plenamente usando la razón y cultivando virtudes, que son hábitos buenos que te hacen ser mejor persona. La palabra virtud viene del latín vir, fuerza, y para Aristóteles era como una superación personal, entrenarte para ser justo, valiente y generoso. Aristóteles se pregunta cuál es el propósito que debe perseguir cada ser humano en la vida. Reconoce que todas nuestras acciones se realizan para alcanzar algún fin objetivo. Sin embargo, más allá de las metas concretas, ¿qué es lo que realmente deseamos encontrar? Él dijo que la felicidad se lograría a través de la virtud. En este camino es fundamental cultivar las virtudes, es decir, los hábitos que nos fortalecen y nos permiten vivir de mejor manera. Por eso, desarrollar virtudes es aumentar nuestra fortaleza personal y por ende nuestra capacidad para alcanzar la felicidad. En el libro 6 de su obra Política, Aristóteles explica que la libertad es la base de la democracia, pero no es solo la libertad de votar o gobernar. Para él hay 2 pilares clave: turnarse para mandar y obedecer. En democracia, los ciudadanos no deben ser siempre líderes, ni siempre seguidores. Todos deben poder participar en las decisiones. Y lo otro, vivir como cada uno quiera. Aristóteles decía que un esclavo no puede elegir su vida, pero en democracia sí deberíamos poder hacerlo. Esto significa respetar que las personas tengan gustos, trabajos o formas de vida diferentes. En la antigüedad, las ciudades-estado, como Atenas, permitía libertad política, votar, debatir leyes, pero solo para ciudadanos libres, no esclavos ni mujeres. Hoy,
La democracia incluye también libertad para elegir tu trabajo, estudiar lo que quieras o tener propiedades. Algunos critican que hoy usemos la palabra libertad para cosas como abrir un negocio o viajar, pero Aristóteles ya decía que la libertad política y personal van juntas, lejos de ser opuestas en sus objetivos. Nacieron juntas y siempre han coexistido de esa forma. Aristóteles pensaba que la democracia no debe obligar a todos a vivir igual. Por ejemplo, en una dictadura, el gobierno decide cómo debes vestirte, qué música escuchar o qué pensar. En democracia, se valora que unos prefieran ser artistas, otros científicos o que tengas creencias religiosas diferentes. La clave está en que, aunque vivamos como queramos, todos respetemos las reglas comunes, como las leyes, para que la sociedad funcione. Para él, la libertad política o republicana, participar en política, votar, ser votado, o la libertad personal o liberal, elegir tu vida privada, trabajo, religión, etc., surgen juntas y, aunque parezcan distintas, se necesitan mutuamente. Por ejemplo, si tienes libertad para opinar en redes sociales, libertad liberal, también debes poder votar, libertad republicana. Vamos a entender el amor propio como lo definió Aristóteles. Filautía es el esfuerzo por ser tu mejor versión, buscando lo que la sabiduría recomienda. Se trata de buscar ser excelente en lo que haces, vivir bien, sin exagerar, pensar antes de actuar y elegir lo que más te conviene sin dañar a otros. Es como un egoísmo inteligente, cuidarte a ti mismo para resistir los momentos difíciles, disfrutar la vida y mantener la calma. En su libro, Ética Nicómaco, Aristóteles dice que algunas personas creen que quererse mucho es egoísta. Por ejemplo, una persona mala actúa solo para su beneficio, como acumular dinero o fama sin importarle a los demás, mientras que una buena persona actúa por motivos nobles, ayudar a amigos, ser justo. Pero Aristóteles no está de acuerdo con criticar el amor propio. Para él, el verdadero amor propio no es egoísmo, sino esforzarte por ser una persona virtuosa, justa, prudente, valiente. Si todos nos esforzáramos por ser mejores personas, dice Aristóteles, la comunidad entera se beneficiaría. Habría menos conflictos, más cooperación, y cada uno tendría lo necesario para vivir bien. Por eso, amarse a uno mismo de la forma correcta no es malo, sino todo lo contrario. Es la base para ser un buen amigo y ciudadano. Claro, esto solo funciona si nos guiamos por valores nobles. Una persona mala que solo sigue sus caprichos termina dañándose a sí misma y a los demás. Al hablar sobre cómo vivir bien, es interesante notar que Aristóteles no da reglas fijas. En su libro admite que la vida es complicada y que cada situación es única. Por ejemplo, dice que debemos usar la razón y el sentido común, pero también acepta que no hay respuestas exactas, como en la medicina o la navegación. Un médico decide cómo tratar a un paciente según sus síntomas y un piloto ajusta su rumbo según el clima. Así, en la vida, cada uno debe pensar qué es lo mejor en el momento, sin fórmulas mágicas. Para Aristóteles, la política no es solo gobernar, sino crear un sistema donde las personas puedan vivir felices y dignamente. La política y la ética van de la mano. Si los ciudadanos son virtuosos, la sociedad será justa. La felicidad para Aristóteles es como una meta estable, no es un momento de emoción, como ganar un juego, sino algo que construyes con el tiempo. Pero él dice algo curioso: solo sabemos que fuimos felices después de vivir, como cuando recuerdas unas vacaciones geniales. ¿Por qué? Porque en el presente siempre hay miedo a perder lo que amas, como la salud o amistades. Por eso, mucha gente dice, seré feliz cuando, o fui feliz cuando, pero pocos se atreven a decir, soy feliz ahora. Para él, solo cuando alguien muere, podemos decir
que fue realmente feliz, porque ya no hay riesgos que arruinen esa felicidad. ¿Recuerdan a los sofistas, los maestros adversarios de Platón? Ellos decían que las reglas sociales son como acuerdos inventados que van contra la naturaleza. Por ejemplo, si en tu colegio prohíben usar gorras, para ellos sería solo una norma arbitraria, no algo natural. Aristóteles, en cambio, creía que los humanos somos como animales sociales, como lobos en manadas, hechos para vivir en comunidades, ciudades-estado en su época. Para él, el Estado no es un invento, sino algo natural que nos hace libres y humanos. Mientras los sofistas veían el Estado como un contrato que limita la libertad, Aristóteles pensaba que sin comunidad no somos plenamente personas. En su libro Política se ven dos conceptos. Oeconómicos se refiere a administrar bien la casa o ciudad, por ejemplo ahorrar o distribuir gastos. Esto es esencial para que una ciudad funcione, como organizar un equipo deportivo. Y remastiqué, comercio para ganar dinero, por ejemplo, vender cosas caras solo por lucro. Aristóteles criticaba esto último, llamando parásitos a quienes solo buscan enriquecerse. Justo esta idea influyó en el cristianismo de la Edad Media, donde la Iglesia veía el lucro excesivo como un pecado. El enfoque práctico de Aristóteles se observa también en sus obras. Aristóteles dice que para entender cualquier cosa en movimiento es necesario examinar sus 4 causas. La causa material, es decir, de qué está hecho el objeto, por ejemplo en un celular, plástico, metal. Causa formal, su diseño, pantalla táctil y la forma rectangular. La causa eficiente, ¿quién lo hizo? La fábrica, ingenieros. Y la causa final, ¿para qué sirve? Para comunicarse, para jugar. Aristóteles afirmaba que cualquier proceso natural puede comprenderse si la persona tiene la paciencia de indagar sistemáticamente en sus causas. Además, explicó que todo en el universo tiene un potencial que va siendo realidad, como en el caso clásico de la semilla que se convierte en árbol. Así, el universo se muestra como un espectáculo en el que, de manera optimista, cada cosa se transforma en lo que debe ser. Aristóteles consideraba imprescindible la existencia de un primer motor, que no es movido por ninguna otra fuerza. Para él, ese primer motor es Dios, pero no como un señor con barba. Lo imaginaba como una fuerza pura que mueve todo sin ser movido. También lo imaginaba como la felicidad perfecta, un ser que solo se piensa a sí mismo, sin tareas ni problemas. Y los humanos podríamos acercarnos a esa felicidad cuando estudiamos, reflexionamos o filosofamos. Aristóteles decía que ser demasiado valiente, como saltar de un puente sin pensar, te hace imprudente, o ser demasiado miedoso, como no defender a un amigo por temor, te hace cobarde. La virtud está en el equilibrio, ni exceso ni falta. ¿Cómo encontrar ese punto? Él dice no con teorías, sino practicando y observando a quienes hacen las cosas bien. Por ejemplo, si quieres entender el coraje, piensa en esa persona que admiras, pero que actúa con coraje, es decir, tiene calma en emergencias. Si quieres entender la generosidad, piensa en alguien que ayuda sin esperar nada a cambio. La virtud no es un concepto abstracto. Se aprende imitando ejemplos reales en el día a día. Tal como sucede con Platón, es imposible exagerar la gran influencia que Aristóteles ha tenido a lo largo de los siglos. Podemos decir que nuestra forma de pensar se ha formado en base a sus aportes, ya que introdujo una serie de conceptos que seguimos usando hoy en día. Por ejemplo, cuando hablamos de sustancia, lo que algo es realmente, potencia y acto, lo que algo puede ser versus lo que ahora es, como una semilla, árbol. Y los silogismos, herramientas para razonar. Todos los humanos mueren. Sócrates es humano, entonces Sócrates morirá.
Sus ideas y obras fueron traducidas del griego al latín y luego a nuestros idiomas, volviéndose básicas para entender el mundo. Además, tenía la habilidad de dar definiciones precisas y de descomponer y recomponer las piezas de un gran rompecabezas mental, analizando cada parte y luego integrándolas para formar un todo coherente. También, Aristóteles organizó la lógica como una herramienta para pensar mejor, no como una ciencia. Hoy usamos lógicas más avanzadas, como matemáticas avanzadas, pero la base sigue siendo suya. Por ejemplo, cuando decimos si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, eso viene de él. Un ejemplo de la meticulosidad de Aristóteles es que, aunque en su obra se pueden encontrar errores, como en los de cualquier autor, en uno de sus libros afirmaba que existían unos peces que construían nidos, Que durante mucho tiempo se consideró esa afirmación un error típico. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, en unas pequeñas islas jonias, se descubrió un tipo de pez, hasta entonces desconocido, que efectivamente construía nidos parecidos a los que Aristóteles describía, utilizando hojas de los árboles que caían al agua. Esto demuestra que en algunos aspectos las ideas de Aristóteles siguen sorprendiendo incluso después de tanto tiempo.